El grito de mi madre resonó en la sala del juzgado como un trueno en la tormenta de Málaga, pero yo no me detuve. Marina, por Dios, detente. Esto no es lo que tu padre hubiera querido, suplicó, su voz quebrada por el sollozo que intentaba ahogar. En ese instante, mientras el juez golpeaba el mazo para pedir silencio, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies, y el secreto que ella había enterrado durante 30 años emergía como las olas furiosas del estrecho. Me llamo Marina, y en aquel fatídico día de junio en Málaga, con el calor pegajoso del verano andaluz adhiriéndose a mi piel como una segunda capa de culpa, crucé la línea que ninguna hija debería trazar, demandé a mi propia madre. Gabriela, con sus ojos marrones que siempre habían sido mi refugio en las noches de infancia tormentosa, se sentó frente a mí en el banco de madera astillada del Palacio de Justicia, su rostro pálido como las cales de las casas del casco antiguo. Yo a mis 35 años con el cabello oscuro recogido en un moño severo que no lograba contener el caos de mi interior, aferraba el expediente legal como si fuera un escudo contra el dolor que me carcomía. ¿Cómo había llegado a esto? Todo empezó con una herencia que no era solo dinero, sino el hilo frágil que unía los restos de mi familia destrozada. Mi padre, Antonio, había muerto 5 años antes, víctima de un infarto silencioso mientras paseaba por la playa de la Malagueta, con el rumor de las olas como único testigo. Dejó una casa en el centro histórico, un pequeño olivar en las afueras y un fondo que, según los papeles, debía dividirse equitativamente entre mi madre y yo. Pero Gabriela, siempre la administradora impecable de nuestras finanzas, había invertido todo en deudas que yo no reconocía, reformas inexistentes en la casa, viajes fantasma a Sevilla, donaciones a causas que nunca vi materializarse. Cuando el notario me mostró los balances, mi mundo se tambaleó. ¿Dónde está mi parte, mamá? La has dilapidado en caprichos, le espeté por teléfono, mi voz temblando de rabia contenida. Ella, al otro lado de la línea, solo murmuró: hay cosas que no entiendes, hija. Paciencia. Pero la paciencia se me había agotado como el agua en los veranos secos de Andalucía. La Málaga que me vio nacer es una ciudad de contrastes, el bullicio de la feria de agosto con sus farolillos y sevillanas, el aroma a espetos de sardinas en las chiringuitos de la costa, y el peso invisible de los secretos familiares que se transmiten como el flamenco con pasión y duelo entrelazados. Crecí en una casa de 2 plantas en el barrio de Soho con balcones de hierro forjado que daban a calles empedradas donde los vecinos chismorreaban sobre amores prohibidos y traiciones domésticas. Mi madre, Gabriela, era la viuda perfecta, alta, con una gracia que recordaba a las bailaoras del tablao, pero con un velo de melancolía que la hacía parecer siempre a punto de evaporarse como la niebla matutina sobre el Guadalmedina. Mi padre, en cambio, era el pilar sólido, el empresario de exportaciones de aceite de oliva que viajaba a Italia y regresaba con historias de viñedos eternos. Yo, la única hija, había heredado su terquedad y su amor por el mar, pero también la sombra de Gabriela, una sensibilidad que me hacía cuestionar todo, incluso mi propio corazón. Desde niña, noté las grietas en su matrimonio. Recuerdo las noches en que mi padre llegaba tarde de sus negocios en el puerto, y mi madre se sentaba en la cocina, fumando un cigarrillo tras otro, sus ojos perdidos en el humo que se elevaba como un lamento. ¿Por qué no lo dejas, mamá?, le pregunté una vez a los 15 años, mientras pelábamos patatas para el gazpacho. Ella me miró con una sonrisa amarga: el amor no es tan simple, Marina. A veces es un juramento que cumples aunque te queme el alma. Aquellas palabras se clavaron en mí como espinas de un rosal silvestre, y años después, cuando empecé a explorar mis propios deseos, el roce accidental de una mano en una fiesta de la universidad, la mirada prolongada de una compañera de estudios en la Facultad de Derecho, entendí que el amor podía ser un fuego que consume en silencio. Pero volvamos a esa mañana en el juzgado. El abogado que contraté, un tipo seco llamado Ramón con acento malagueño que arrastraba las eses como el viento del levante, presentó las pruebas, extractos bancarios que mostraban transferencias a una cuenta en nombre de G. López, facturas de hoteles en Granada sin explicación, y un testamento falsificado que mi padre supuestamente había alterado para favorecer a mi madre en detrimento mío. Señora Gabriela Ruiz, declaró Ramón con voz monocorde, se le acusa de malversación de bienes hereditarios y posible fraude. Mi madre no dijo nada al principio, solo bajó la cabeza, sus manos temblorosas entrelazadas sobre el regazo, como si rezara un Padre Nuestro olvidado. Yo, sentada al otro lado de la barrera de madera pulida, sentía náuseas. ¿Era esto justicia o solo venganza? El juez, un hombre mayor con gafas de montura gruesa,
programó la siguiente audiencia para revisar documentos, y al salir, el sol de mediodía me golpeó como un reproche. Esa noche, sola en mi apartamento en Pedregalejo, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas como un eco de mi ira, me serví un vaso de manzanilla y revisé los papeles por enésima vez. Entre las facturas encontré una foto antigua, descolorida por el tiempo, mi madre, joven, quizás de 20 años, abrazada a otra mujer en la playa de Guadalmar. La desconocida tenía el cabello corto y rubio, ojos claros que sonreían con picardía, y un vestido veraniego que ondeaba al viento. Detrás, escrito con letra temblorosa, para siempre mi Carmen. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era esa Carmen? ¿Y por qué mi madre guardaba esa foto entre documentos que podían destruirnos? Al día siguiente, impulsada por una curiosidad que rayaba en la obsesión, visité la casa familiar. Málaga bullía de vida, turistas con cámaras en la alcazaba, vendedores ambulantes ofreciendo abanicos pintados a mano, y el aroma a churros fritos que se colaba por las rendijas de las persianas. Mi madre me abrió la puerta con los ojos enrojecidos, vestida con un albornoz raído que olía a lavanda y a recuerdos. Marina, ¿qué haces aquí? El juicio empezó, pero yo la interrumpí, agitando la foto como una bandera de guerra. ¿Quién es ella, mamá? ¿Esta es la razón de todo? ¿Tu amante secreta que se llevó mi herencia? Gabriela palideció y por un instante vi en su rostro el pánico de un animal acorralado. No es lo que piensas, hija. Siéntate. Hay una historia que debo contarte, pero te advierto, cambiará todo lo que crees saber de mí. De nosotras. Mientras el sol se filtraba por las cortinas de encaje, mi madre comenzó a hablar, y con cada palabra, el abismo entre nosotras se ensanchaba. Resultó que Carmen no era solo una amiga de juventud, era el amor de su vida, el que había enterrado bajo capas de convenciones sociales y un matrimonio arreglado por la familia. En los años 70 Málaga era un hervidero de cambios, la transición democrática traía vientos de libertad, pero para las mujeres como Gabriela, hija de un tendero conservador del mercado de Atarazanas, el amor entre dos mujeres era un pecado que se susurraba en los confesionarios, no se proclamaba en las plazas. La conocí en una fiesta de la vendimia, relató su voz un hilo frágil. Carmen era valiente con esa risa que iluminaba las noches de bochorno. Nos besamos bajo los olivos y juramos que nada nos separaría. Pero la realidad las alcanzó como una marea alta, la familia de Carmen la envió a Madrid para curarla, y Gabriela, presionada por mi abuelo, aceptó la propuesta de Antonio, un hombre bueno pero distante que nunca supo la verdad. Escuchándola, sentí una oleada de empatía mezclada con traición. ¿Y papá? ¿Lo usaste como tapadera mientras gastabas su dinero en ella? Mi madre negó con la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. No, Marina. Antonio lo sabía todo. Me amó a pesar de ello porque su amor era generoso como el mar que nos rodea. La herencia. Parte de ella era para Carmen, que regresó enferma hace años con cáncer y necesitaba cuidados. Le envié dinero en secreto usando cuentas a nombre de G. López, que es mi segundo nombre de pila. El shock me dejó muda. Así que no era robo sino sacrificio. Pero el daño estaba hecho, la demanda seguía en pie, y el escándalo se extendía como reguero de pólvora por el barrio. Vecinos que antes me saludaban con buenas, guapa, ahora murmuraban la hija ingrata que denuncia a su madre viuda. Aquella revelación me sumió en un torbellino emocional. Por las noches caminaba por el muelle 1 con sus luces reflejadas en el agua como estrellas caídas, y me preguntaba si mi propia vida no era un eco de la suya. Yo que había roto con mi novio de la universidad al darme cuenta de que mi corazón latía por las curvas suaves de las mujeres, no por las líneas duras de los hombres. Mi primer amor, Elena, una pintora bohemia con tatuajes de azulejos nazaríes, me había enseñado el sabor dulce del deseo prohibido en las calas escondidas de Maro. Pero el miedo al rechazo familiar me había hecho callar, igual que a Gabriela. ¿Era yo la villana aquí, repitiendo los errores de mi linaje? La segunda audiencia llegó como un vendaval. Ramón, mi abogado, presionaba por un acuerdo extrajudicial, pero yo, ciega por el orgullo herido, insistí en continuar. Necesito la verdad completa en el juzgado, le dije. Mi madre testificó esa tarde, su voz firme por primera vez, sí amé a Carmen. Y sí usé fondos de la herencia para ayudarla hasta su muerte, hace 2 años. Pero no robé nada,
solo protegí un amor que la sociedad me negó. El juez frunció el ceño, y la sala murmuró. Yo, desde mi asiento, sentí las miradas como puñales, la hija lesbiana que expone el secreto de su madre lesbiana. El estigma de Málaga, con su catolicismo arraigado y su machismo residual, nos envolvía como una red. Aquella noche, tras la audiencia, el levante soplaba furioso desde el estrecho, agitando las palmeras del paseo del parque y trayendo consigo el salitre que se pegaba a la piel como lágrimas no derramadas. Regresé a Pedregalejo, mi refugio de pescadores y atardeceres eternos, pero el sueño me eludía. En su lugar, visiones, mi madre joven, bailando flamenco con Carmen en un tablao clandestino del barrio de Perchel, sus cuerpos entrelazados en un desafío al destino, mi padre, Antonio, asintiendo en silencio mientras firmaba cheques para una mujer que nunca conoció, su amor un acto de nobleza silenciosa. ¿Cómo podía demandar a Gabriela por honrar un juramento de juventud? Sin embargo, el dolor de la traición, no solo la herencia, sino el secreto que me había ocultado toda mi vida, me impedía retroceder. «Me has mentido, mamá». Sobre todo, le escribí en un mensaje que borré sin enviar. Al amanecer, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Málaga, con su laberinto de callejones y sus archivos polvorientos, guarda secretos como las cuevas de Nerja guardan pinturas prehistóricas. Me dirigí a la Biblioteca Municipal Alcazabilla, un oasis de silencio en medio del caos urbano, donde el aire olía a papel viejo y a tinta desvaída. Allí, entre estanterías repletas de crónicas andaluzas, encontré recortes de periódico de los 80, Escándalo en la vendimia, hija de terrateniente huye a la capital. La foto granulosa mostraba a Carmen, con su sonrisa desafiante, subiendo a un tren en la estación María Zambrano. Junto a ella, borrosa pero inconfundible, Gabriela, con el rostro surcado por el llanto. Entrevistada anónimamente, una amiga cercana, seguramente mi madre, declaraba: «El amor no entiende de géneros, es un río que fluye donde quiere». Aquellas palabras, leídas en el resplandor mortecino de una lámpara de lectura, me hicieron temblar. ¿Mi madre había sido valiente entonces, porque se rindió después? De regreso pasé por el mercado de Atarazanas, donde los puestos rebosaban de naranjas sanguinas y aceitunas aliñadas, y el bullicio de las parroquianas me envolvió como un abrazo colectivo. Allí, entre las cestas de esparto, encontré a tía Rosa, la hermana menor de mi padre, que regentaba un puesto de especias. Con su delantal manchado de cúrcuma y su risa ronca como un cantejondo, me sirvió un café solo y me miró con ojos que lo sabían todo. «Marina, niña, ¿qué demonios haces metiendo a tu madre en un lío así? La herencia no es solo oro, es sangre y promesas». Presionada, confesó, Antonio lo arregló todo antes de morir. Dejó una carta para ti en el notario. Pero Gabriela la guarda porque teme que te rompa el corazón. ¿Una carta? El mundo se inclinó. ¿Qué más ocultaban? Esa tarde confronté a mi madre en la casa. El jardín, con sus bugambillas trepando por las paredes encaladas, parecía un testigo mudo de nuestras tormentas. «Dame la carta, mamá. Y no más mentiras». Gabriela, con las manos temblorosas, sacó un sobre amarillento del cajón de su escritorio, un mueble de caoba que olía a vainilla y a tiempo detenido. La abrí allí mismo, bajo la luz tamizada de la higuera. Las palabras de mi padre, garabateadas con su letra angulosa: «Querida Marina, si lees esto, es porque el mar me ha llamado antes de tiempo. Ama con todo tu ser, como tu madre ama a su Carmen. La herencia es tuya, pero el dinero para ella es un regalo mío, no un robo. Sé valiente, hija, el amor verdadero no se demanda en tribunales». Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mi padre lo sabía, lo aprobaba. ¿Yo qué era, sino una tonta cegada por el rencor? Pero el conflicto no terminó allí. Esa misma semana, recibí una llamada de Ramón: «Señorita Marina, hay un giro. Su madre ha presentado contraevidencia, documentos que prueban que parte de la herencia era un fideicomiso para causas benéficas, y Carmen califica como tal». ¿Benéfica? La ira renació, alimentada por la humillación. ¿Me tomaban por idiota? Corrí al juzgado esa tarde exigiendo ver los papeles. En la sala de archivos, entre legajos polvorientos, encontré no solo facturas médicas de Carmen, quimioterapias en el Hospital Civil, estancias en residencias de ancianos en Torremolinos, sino cartas. Decenas de ellas atadas con una cinta roja, intercambiadas entre Gabriela y Carmen a lo largo de décadas.
Mi amor, el exilio duele menos sabiendo que Málaga te espera, escribía Carmen desde Madrid. Te espero con el corazón en la mano, como un torero ante el toro, respondía Gabriela. Leerlas fue como presenciar un romance épico, prohibido y eterno, tejido en las sombras de la dictadura y la democracia naciente. Me senté en el suelo de la sala, rodeada de papeles como hojas de un otoño malagueño, y lloré no por la herencia, sino por la soledad que ambas habían soportado. Yo que había huido de mi propio amor por miedo al que dirán, Elena me dejó porque no quise presentarla a la familia, entendí el peso de esos silencios. Pero el orgullo es un veneno lento. En lugar de retirar la demanda, la escalé citando perjurio y ocultación de bienes. Necesito justicia, me dije, pero en el fondo sabía que buscaba castigo, por su secreto, por mi confusión, por el espejo que Gabriela me ponía delante. El barrio entero bullía ahora. En la panadería de la esquina, doña Carmen, irónicamente con el mismo nombre, me sirvió el pan con una mirada de lástima. Pobre Gabriela, criar a una hija que la clava como a Cristo. En el tablao El Pimpi, donde solía ir a escuchar guitarras sollozando, los amigos de mi padre me evitaban, murmurando sobre la familia maldita por los vicios modernos. Málaga, con su devoción a la Virgen de la Esperanza y sus procesiones de Semana Santa, no perdonaba fácilmente los amores que desafiaban la norma. Yo me sentía como Judith en el sacrificio, pero ¿quién era la víctima? Una noche de insomnio caminé hasta la catedral, su silueta gótica recortada contra la luna llena, y me arrodillé en un banco vacío. Dios, o quien seas, ¿por qué el amor duele tanto?, susurré. No hubo respuesta, solo el eco de mis propios sollozos. Al día siguiente conocí a Isabel, una abogada de derechos LGTB, en una conferencia en el Centro de Arte Contemporáneo. Con 38 años, cabello corto teñido de rojo como las bugambillas, y una sonrisa que desarmaba prejuicios, me habló de casos similares, mujeres que en la España posfranquista habían perdido todo por amar en secreto. Tu madre no es ladrona, Marina, es superviviente, me dijo sobre un café en la Plaza de la Constitución. Sus palabras calaron y por primera vez vi el conflicto no como traición, sino como legado. Sin embargo, el alto trámite judicial llegó con un revés inesperado. Durante la tercera audiencia mi madre colapsó en el estrado, su rostro ceniciento, el juez llamando a urgencias. En el hospital materno-infantil, irónico, pensé, un lugar de nacimientos para una historia de muertes emocionales, los médicos diagnosticaron estrés crónico agravado por un corazón débil. Si sigue así, no durará, me dijo el cardiólogo, un hombre con bata blanca que olía a desinfectante y a compasión. Sentada junto a su cama, con el pitido monótono del monitor como banda sonora, tomé su mano. Mamá, perdóname. Retiro la demanda. Pero ella, con voz un susurro, negó, no, hija. Debes saberlo todo. Hay más. Sobre ti. Aquella confesión en la habitación del hospital, con las persianas cerradas contra el sol implacable de Málaga y el rumor distante de ambulancias como un lamento colectivo, fue el catalizador de mi ruina emocional. Mi madre, conectada a un gotero que goteaba como lágrimas contenidas, me miró con ojos que por primera vez no ocultaban nada. Marina, no solo amé a Carmen. Te he ocultado algo peor, tu padre no era el único hombre en mi vida, pero tampoco el padre biológico que crees. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mi mente giró como un torbellino de levante barriendo certezas. ¿Qué quieres decir? ¿Quién? Gabriela tomó aire, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Carmen y yo. Tuvimos un sueño loco en los 90, cuando la ley aún nos negaba todo. Usamos un donante anónimo en una clínica de Barcelona. Tú eres hija de nuestro amor, Marina. Antonio lo supo y te crió como suya, porque su corazón era más grande que cualquier biología. El shock me dejó sin aliento, como si el estrecho se hubiera tragado el oxígeno de la habitación. ¿Yo fruto de un amor lésbico clandestino? En Málaga, donde las familias se jactan de linajes puros como el vino de Ronda, esto era un escándalo bíblico. Lágrimas ardientes brotaron, no de ira, sino de una liberación amarga. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Toda mi vida sintiéndome diferente y tú lo sabías. Ella sonrió débilmente, tenía miedo, hija. Miedo a que el mundo te rompiera como nos rompió a nosotras. Pero ahora con el juicio entendí que el silencio mata más que las palabras.
En ese momento el odio que alimentaba la demanda se disolvió como sal en el mar. Llamé a Ramón esa misma noche desde el pasillo estéril del hospital, retira todo. Y discúlpame con el juez. Pero Málaga no olvida fácilmente. Al día siguiente, cuando salí a comprar flores en el mercado, rosas rojas para el alma herida de mi madre, los murmullos me persiguieron como sombras. La hija que demandó a la madre por ser. Ya sabes, siseaba una vecina, cruzándose de brazos bajo su mantilla negra. En el periódico local, Sur, un artículo anónimo filtraba el drama familiar en el juzgado, herencia y secretos de alcoba. El juicio se había convertido en un culebrón andaluz, con vecinos apostando en las tapas bar sobre si Gabriela era víctima o villana. Yo, que siempre había navegado invisible en la ciudad, ahora era el centro de un torbellino de juicios morales. Buscando refugio, contacté a Isabel, la abogada de la conferencia. Nos encontramos en un chiringuito en la playa de El Palo, con el sol poniéndose como una herida abierta en el horizonte y el sonido de las gaviotas como risas crueles. Sobre una paella de mariscos y un tinto de verano, le conté todo, la demanda, el secreto, mi herencia genética de amor prohibido. Isabel escuchó con esa empatía que solo dan las batallas ganadas en tribunales hostiles. Marina, esto no es traición, es coraje. Tu madre te dio vida en un mundo que lo negaba. ¿Y tú? ¿Sigues huyendo de tu verdad? Sus ojos, verdes como el mar en calma, me retaron. Recordé a Elena, mi amor perdido, y cómo la dejé ir por temor a repetir el patrón de Gabriela. Tal vez sea hora de no huir, admití, y por primera vez, tomé su mano sobre la mesa de madera astillada. El alta de mi madre coincidió con la feria de San Juan, cuando Málaga se enciende en hogueras y verbenas, un ritual pagano disfrazado de catolicismo. La llevé a casa en taxi, el aire cargado de humo y jazmín, y allí, en la cocina donde tantas veces habíamos compartido silencios, cocinamos juntas, salmorejo fresco con su rojo intenso como la pasión contenida. Hija, perdóname por no ser la madre que esperabas, dijo mientras picaba cebollas, sus ojos lagrimeando. No, mamá. Perdóname yo por no verte. Por demandarte como si el dinero valiera más que tu corazón. Nos abrazamos entonces, un abrazo salado de sudor y lágrimas, y en ese gesto, el abismo se cerró un poco. Pero el clímax llegó inesperado, como un rayo en cielo despejado. 2 días después recibí una carta certificada del bufete del notario, la herencia completa, intacta, devuelta a mi nombre, junto con una nota de Gabriela. No era robo, era protección. Usa el olivar para algo hermoso, como plantamos sueños. Adentro un colgante de plata, 2 mujeres entrelazadas, grabado con para siempre. Emocionada, corrí al hospital, no a casa, disculpa, y la encontré en el jardín, hablando por teléfono con voz animada. ¿Con quién hablas, mamá? Colgó sonrojada, con una vieja amiga de Carmen. Quiere conocerte. ¿Una amiga? El corazón me latió fuerte. Resultó que era Lucía, la sobrina de Carmen, una mujer de mi edad con el mismo cabello rubio y ojos claros, que había heredado no solo el nombre, sino el espíritu rebelde. Tía Gabriela me contó tu historia. Quiero ayudarte a honrarla, dijo cuando nos encontramos en la plaza de Uncibay, rodeadas de fuentes borboteantes y palomas curiosas. Lucía era un torbellino, periodista freelance, activista por derechos queer en Sevilla, con una risa que desarmaba prejuicios y un tatuaje de olivo en la muñeca. Juntas planeamos un memorial para Carmen, una lectura de sus cartas en el Ateneo de Málaga, un espacio laico donde las palabras fluyen libres como el Guadalhorce. Pero el conflicto resurgió cuando tía Rosa, la conservadora empedernida, se enteró. ¿Estás loca, Marina? Honrar a una desviada en público. La familia se deshonra más. Su llamada fue un torrente de reproches, evocando el fantasma de mi abuelo, el tendero que maldijo a Gabriela por elegir el pecado. Es mi historia, tía. La de mamá, la mía. No la tuya para juzgar, grité, colgando con el teléfono temblando en la mano. La noche del evento el Ateneo bullía, velas parpadeantes, guitarras flamencas suaves y un público mixto de aliados y curiosos. Mi madre, recuperada pero frágil, leyó la primera carta, su voz un puente entre épocas. Yo seguí compartiendo la mía propia, como el secreto me había liberado, no encadenado. Lucía a mi lado, tomó mi mano en el podio, un gesto que el flash de un fotógrafo inmortalizó para el Sur, hija de amor prohibido reivindica herencia emocional.
El escándalo estalló de nuevo, llamadas furiosas de vecinos, un anónimo en la puerta con pecadoras garabateado, pero esta vez no huí. Con Isabel y Lucía, que se convirtió en algo más que aliada, en un latido compartido, enfrenté la tormenta. El verano en Málaga avanzaba implacable con sus siestas obligatorias y sus noches de jazz en los jardines de la Alcazaba, pero para mí, cada día era una batalla por reconciliar fragmentos. La demanda retirada no borró las heridas. Mi madre y yo navegábamos un nuevo silencio, uno de preguntas pendientes y confesiones a medias. «Mamá, ¿nunca sentiste culpa por papá?», le pregunté una tarde mientras podábamos el olivar en las afueras, el sol filtrándose a través de las hojas plateadas como bendiciones tardías. Gabriela se detuvo, guantes terrosos en las manos. «Culpa, sí. Pero también gratitud. Antonio me dio estabilidad, y a ti un nombre. Carmen me dio el fuego. El amor no es exclusivo, Marina, es un tapiz tejido con hilos diversos». Sus palabras, impregnadas del aroma a tierra húmeda y romero silvestre, me hicieron ver su vida no como traición, sino como sinfonía compleja. Lucía se convirtió en mi ancla en esa marea. Nos veíamos en calas escondidas de Benalmádena, donde el Mediterráneo lamía rocas rosadas y el mundo parecía lejano. Ella, con su mochila llena de libretas y su pasión por desenterrar historias olvidadas, me entrevistaba como si yo fuera materia de artículo. «¿Cómo te sientes siendo hija de dos madres en una España que apenas empieza a aceptar?». Respondía con honestidad cruda y en esos diálogos nacía algo profundo, no solo amistad, sino un romance tentative, marcado por caminatas al amanecer y besos salados bajo la luna. Pero el pasado acechaba. Una noche en su apartamento en el centro, paredes cubiertas de fotos de manifestaciones del orgullo en Madrid, Lucía confesó: «Mi tía Carmen hablaba de Gabriela como de una diosa. Pero también de dolor, el aborto forzado en los 70, el exilio emocional». «¿Estás lista para eso?». El clímax inesperado irrumpió como un maremoto. Durante una cena familiar improvisada, tía Rosa a regañadientes, mi madre, Lucía e Isabel, un paquete llegó por mensajero, cartas de Carmen, legadas a Lucía, pero dirigidas a Gabriela. Una, fechada en 1995, revelaba el secreto más oscuro: «Amor mío, el donante que elegimos». No fue anónimo del todo. Era el hermano de Antonio, para que la sangre familiar no levantara sospechas. Marina lleva el linaje de ambos mundos. El silencio en la mesa fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Tía Rosa se levantó furiosa a malditas mentiras. Antonio era estéril, lo sabíamos, pero ¿esto? Es incesto moral. Huyó, dejando un rastro de reproches que olían a azufre. El escándalo familiar estalló, primos que cortaron contacto, vecinos que cruzaban la calle, y un artículo en El Sur titulado «Herencia de sombras, el legado lésbico de Málaga». Me sentí expuesta, vulnerable como una concha rota en la playa. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me protegiste de esto?», lloré esa noche en el jardín bajo las estrellas indiferentes. Gabriela, con el colgante brillando en su pecho, me abrazó: «Te protegí dándote vida, hija. El resto es tuyo para tejer». En ese abrazo, la PHNN se transformó en NGCM. Entendí que sus decisiones, por dolorosas, eran actos de amor radical en un mundo hostil. Decidí actuar. Con Lucía organicé un podcast, Voces Ocultas de Andalucía, donde mujeres como nosotras compartían historias. El primer episodio, grabado en el olivar al atardecer, con el micrófono capturando el susurro del viento, fue catártico. Mi madre habló de Carmen con voz serena: «Amarla fue mi rebelión, perderla, mi duelo eterno. Pero en Marina, vive». La respuesta fue abrumadora: mensajes de apoyo de toda España, mujeres que se reconocían en nuestro relato, y hasta tía Rosa, que llamó semanas después: «Perdóname, sobrina. El miedo me cegó. Venid a cenar». El final no fue un lazo perfecto, sino un nudo flojo, humano. Retiré las barreras con Isabel, que resultó ser una amiga leal, no un romance, y con Lucía, construí algo sólido, viajes a las cuevas de Ardales, donde pintamos nuestro amor en metáforas rupestres. Mi madre, fortalecida por la verdad, abrió un taller de escritura para mujeres queer en el barrio de Teatinos, su risa resonando de nuevo como en mis recuerdos de infancia. Hoy en Málaga, con el mar como testigo eterno, camino por la playa de la Malagueta, el colgante de plata contra mi piel. La herencia no era dinero, sino lecciones,
amar sin reservas, perdonar las sombras y danzar al borde del abismo. PHNN y NGCM se entrelazan en mí como las calles de esta ciudad laberíntica. Y en cada ola que rompe, oigo el eco de Gabriela y Carmen, para siempre.